31 datos de cómo era la escalofriante vida de un bufón en la Edad Media. Con su vestimenta colorida y extravagante, el bufón era un elemento popular de las cortes medievales, que valoraban su honestidad y capacidad para la comedia. La variedad de nombres dados a los bufones en diferentes idiomas demuestra su popularidad generalizada dentro y más allá de Europa. La palabra bufón fue un constructo anglo-germano, surgido en el siglo XVI, a partir de la palabra gestur, que significaba narrador de historias. Desde cómicos de campo de batalla hasta mensajeros desafortunados, los bufones desempeñaron roles variados en las cortes durante la Edad Media y el periodo Tudor. Pero ¿cómo era la vida de estos personajes, cuyo rol principal no solo era entretener y hacer reír, sino también hacer pensar a las cortes y la realeza? En este video te contaremos cómo eran las verdaderas condiciones de vida de los bufones reales y su historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los bufones eran asociados con el demonio. Los escritores cristianos consideraban a los bufones como pecaminosos y corruptos, y con frecuencia los relacionaban con el diablo. En el siglo XVIII, el teólogo Guglielmus Peraldus lanzó una diatriba furiosa contra el bufón profesional, relacionando su capacidad para hacer reír a los hombres, considerada una acción peligrosa y pecaminosa, con la misma habilidad de las cabras y los simios para inducir la burla de los humanos. Los cristianos detestaban aún más la actitud servil de los bufones por las bolsas de monedas de sus patrocinadores adinerados. Los cristianos consideraban que ser recompensado por ser bufón era una forma inmoral de vivir la vida. También se opusieron firmemente a la danza, creyendo que era un instrumento del diablo creado para atentar a los hombres hacia el lado oscuro. Durante el siglo XVIII, se decía que el demonio era el creador de todas las danzas. Número 2. Algunos bufones eran personas con deformidades. En la época medieval, los ricos y poderosos tenían un interés casi obsesivo en las deformidades. Por eso, muchas veces las buscaban en sus bufones. De hecho, el bufón de la corte más antiguo registrado, de la sexta dinastía del Antiguo Egipto, alrededor del año 2300 a.C., era un enano talentoso que ganó el favor del faraón Neferkere. Has dicho en esta, tu carta, que has traído un enano bailarín de la tierra de los espíritus. Ven hacia el norte a la corte inmediatamente. Traerás a este enano contigo, para las danzas del dios, para alegrar y regocijar el corazón del rey. Desde los tiempos más antiguos, la discapacidad, y particularmente el enanismo, era una característica estimada del bufón, encontrando su máxima expresión en las cortes de la Europa medieval. Sir Hudson es un ejemplo. Así se llamaba el querido bufón enano de la reina inglesa, Henrietta María, quien a menudo era utilizado como un recadero e incluso se ganó un lugar junto a ella en un retrato. Número 3. A veces el interés por los enanos ocultaba algo más oscuro. Este interés en la bufonería tenía un lado más oscuro. Era casi un fetiche y llevó al desarrollo de la cruel práctica de estancar deliberadamente el crecimiento de los niños para tratar de crear lo que serían enanos artificiales. Los comprachicos o compradores de niños de Italia y España ganaban su sustento secuestrando o comprando niños y deformándolos. Los enanos podían ser producidos aplicando la grasa de murciélagos, topos y ratones en la columna vertebral de un bebé, y luego recetándole sauco enano, hierba caracolera, jugo de margarita y raíces mezcladas con leche para fomentar aún más el estancamiento del crecimiento. La obsesión por la discapacidad era casi un fetiche universal y se encontraba en una amplia variedad de sociedades fuera de Europa. Los bufones aztecas, por ejemplo, casi siempre estaban deformados y eran habitantes comunes de la corte del jefe azteca Moctezuma II, según los conquistadores españoles. En Turquía, bajo el emperador otomano Solimán el Magnífico, los enanos que eran sordos y mudos eran considerados los más valorados, como lo registró el viajero francés Tournefort. Y cuando se encuentra un enano que nació sordo y por lo tanto es mudo, es considerado como el fénix del palacio,
más admirado que el hombre más guapo del mundo, especialmente si este simio es eunuco. Los enanos eran favorecidos por los gobernantes porque sus imperfecciones les permitían hacer bromas sobre las imperfecciones del monarca. Además, adoptar a un enano en el hogar real era visto como un acto de caridad. Al permitir que una criatura desdichada y completamente marginada por la sociedad ingresara al palacio, un noble podía mostrarse como líder compasivo ante los súbditos y caballeros de su reino. Número 4. El proceso de contratación era meritocrático. El proceso de contratación de los bufones de la corte medieval era particularmente llamativo por su informalidad y porque era uno de los pocos trabajos basados en la meritocracia. La forma más común en que un bufón de la corte podía ser empleado era a través del azar y la suerte, ya que los nobles en aventuras más allá de sus murallas estaban constantemente en busca de personas divertidas. Si una persona hacía reír a un noble, intencionalmente o incluso sin querer, entonces existía una fuerte posibilidad de que fueran llevados de vuelta a sus castillos. Número 5. Eran juzgados por su talento, no por su origen. Era inusual para las profesiones medievales típicas, pero los bufones podían provenir de una variedad de orígenes y eran juzgados no por la grandeza de su familia o casa, sino únicamente por los divertidos que eran, en verdadera moda meritocrática. De la misma manera en que los comediantes modernos comienzan sus carreras en los circuitos locales de comedia, este sistema era similar en la época medieval, ya que un individuo notablemente divertido, tal vez actuando en la calle o haciendo algo involuntario que divirtiera a un noble que pasaba, podía ser elegido y promovido a los puestos más altos de las cortes reales. Número 6. Tampoco había una clara barrera de género en el oficio. Es curioso que los bufones no eran discriminados por su género. Había varias bufonas mujeres que compartían las mismas responsabilidades y ventajas que sus homólogos masculinos, y también encontraron éxito en las mansiones europeas. La bufona más elogiada, Maturín la Loca, sirvió con distinción en las cortes de Enrique III, Enrique IV y Luis XIII en el siglo XVII. En una ocasión pudo ejercer su ingenio agudo con una noble que se quejaba de no querer tener un bufón a su lado derecho. Según se cuenta, Maturín cambió al otro lado de la dama, bromeando: "A mí tampoco me importa". Número 7. Sus habilidades musicales los ayudaban a destacar. Los buenos bufones eran reconocidos como músicos talentosos. A menudo conseguían su oportunidad si lograban impresionar lo suficiente con su aptitud musical. Se decía que el bufón alemán Friedrich Taffmann, intérprete de laúd de oficio, impresionó tanto a un obispo alemán con sus habilidades musicales, que fue descrito como el segundo Orfeo, en referencia al mítico músico de la Grecia antigua. Número 8. También se esperaba que supieran sobre poesía. Además de ser talentosos músicos, se esperaba que los bufones tuvieran un conocimiento avanzado de versos, poesía y composición. El poeta de la corte francesa, André Ligny, famoso por su fealdad, fue elegido como el primer poeta real en la corte de Luis XII. De manera similar, en la India, el bufón hindú, Birdal, se hizo muy cercano a Akbar el Grande, quien lo nombró poeta laureado debido a sus renombradas habilidades para contar historias. Número 9. Los bufones trabajaban incluso en el campo de batalla. Los bufones también ejercían su experiencia musical y poética en el campo de batalla, y se esperaba que mantuvieran el entretenimiento de las tropas de su señor antes de la batalla para calmar los nervios. Por ejemplo, en el año 1066, el bufón de Guillermo el Conquistador, Taillefer, cantó canciones sobre Carlomagno y Roldán para animar a las legiones de Guillermo antes de la batalla de Hastings. Los bufones también eran útiles para provocar a las tropas enemigas, que podían romper sus filas en respuesta a un insulto del bufón, dando una ventaja inmediata a la parte del bromista. El tiempo de un bufón en el campo de batalla, sin embargo, podía ser fatal. A veces se le ordenaba enviar mensajes al enemigo durante un enfrentamiento, pero esto a menudo terminaba en desastre si el enemigo desaprobaba el mensaje. El cadáver o la cabeza de un bufón podían ser lanzados de vuelta a su campamento a través de un trabuco o catapulta como respuesta macabra. Número 10. Eran admirados por su honestidad. Los bufones de la corte eran muy reverenciados por sus hazañas cómicas y artísticas, pero también por su honestidad. En un mundo donde la palabra del rey era absoluta, el bufón de la corte ocupaba una posición privilegiada,
al ser la única persona autorizada para burlarse e incluso aconsejar al rey dentro de ciertos límites. El comportamiento del bufón muchas veces era excusado por los reyes que los valoraban como confidentes y les permitían conservar cierto grado de independencia mental. En Noruega, el rey Harald I siempre contó con un gran séquito de escaldos, una especie de bufón escandinavo con quienes discutía asuntos del imperio. Apenas se le encontraba entre aquellos que halagaban y complacían al rey. De hecho, es característico de los escaldos que sabían cómo preservar su independencia de opinión y mantener una actitud de franqueza y compostura que inspiraba respeto. Número 11. Ser bufón también implicaba sus riesgos. Para los enemigos del amo de un bufón, este no era más que un sirviente desechable. Por eso los bufones estaban usualmente en la incómoda y peligrosa posición de estar a merced de la voluntad de los enemigos externos. Número 12. A veces trabajaban como sirvientes. Si bien el espectáculo era un atributo importante en su lista de cualidades, se esperaba que los bufones también cumplieran con los otros términos de su servicio, que era responder a las personas nobles y reyes, dueñas de su residencia. En cualquier día se les podía pedir que completaran las compras del hogar, cuidaran de los animales familiares, llevaran un inventario de los alimentos y el ganado, y por supuesto, entregaran mensajes y correo. Hay evidencia que apunta que un bufón necesitaba tener múltiples talentos porque solo con uno ganaría la mitad de las monedas, o menos de lo que ganaría un bufón con múltiples talentos. Por ello, no llevaban una vida fácil, aunque suene similar a la de un comediante o artista de hoy en día. Los bufones estaban, de hecho, sujetos a la voluntad de la corte, y se esperaba que ofrecieran un buen espectáculo. Número 13. Solo algunos lograban destacar y ser reconocidos. Los reyes ingleses Eduardo II y Eduardo III tuvieron una sucesión de bufones, y a todos los llamaban igual, Robert. No les importaban sus nombres reales. Sin embargo, para el siglo XIII, algunos bufones talentosos comenzaron a alcanzar el estatus de superestrellas. Aquellos que tuvieron la suerte de ser empleados por la realeza recibían su propio caballo y sirvientes. Tom le Foll, o Tom el Tonto, actuó en el banquete de bodas de la hija de Eduardo I, Isabel, y recibió una tarifa de 50 chelines. Esto era una fortuna, ya que un tejador hábil podía esperar ganar solo 2 peniques y medio al día, y se podía comprar un ganso por 1 penique y medio. Número 14. Había 3 tipos de bufones. A medida que avanzó la Edad Media, se fueron desarrollando 3 tipos de bufones. El primero era el clásico, el bufón profesional, usualmente muy astuto, educado y que generalmente usaba vestimenta normal, como sus amos, a diferencia del disfraz usual de los bufones. Número 15. Algunos bufones eran adoptados por caridad. Las familias ricas o nobles también adoptaban hombres y mujeres que tenían enfermedades mentales o deformidades físicas, como hemos comentado. Este era el segundo tipo de bufón, personas con discapacidades que eran mantenidas, casi como mascotas, para su entretenimiento o como un acto de caridad cristiana. A menudo llamados tontos inocentes, y también recibiendo títulos como el tonto de la reina o el tonto del señor X, no se les pagaba, simplemente se les proporcionaba comida, ropa y un lugar para dormir en el suelo. Si la familia noble decidía que estos pobres tontos ya no les divertían, a veces se les proporcionaba una pensión en forma de limosnas regulares, aunque lamentablemente muchos terminaban sus días como mendigos. Número 16. Los más conocidos eran los bufones con disfraz. La tercera clase de bufones eran los miembros de las sociedades de tontos, particularmente populares en Francia. Estos eran grupos de aficionados que actuaban en Navidad, en ferias y festivales. Generalmente vestían el clásico traje de bufón con capucha, orejas y túnicas multicolores, y ataban campanillas a sus zapatos o ropas, bailaban y brincaban por las calles, algunos incluso llevando a sus bebés en la espalda. Número 17. Algunos eran seriamente leales con la realeza. Durante el periodo isabelino, los bufones comenzaron a alejarse de la actuación en casas para convertirse en actores cómicos en el escenario. Para el siglo XVII era bastante peligroso tener un patrocinador de la realeza, como descubriría Geoffrey Hudson, un talentoso bufón enano, que fue descubierto por Carlos I cuando el bufón saltó desde debajo de una corteza de pastel. Geoffrey viajó con la reina Henrietta María cuando huyó a Holanda, y regresó con ella a Inglaterra para luchar a caballo por los realistas durante la Guerra Civil. A pesar de su tamaño, era hábil jinete y soldado,
siempre leal a la corona, ayudó a que la reina regresara a salvo a Francia. Número 18. Ser leales no cambiaba su bajo nivel social. Unos meses después de acompañar a la reina de regreso al país, el hermano de Lord Croft, quien era el capitán de la guardia de la reina, insultó al bufón Geoffrey por su altura. El bufón lo desafió a un duelo y lo mató de un disparo. La reina no tuvo más remedio que desterrar a Geoffrey. En su viaje al exilio, fue capturado y vendido como esclavo. De manera extraña, en su eventual regreso a Inglaterra, se descubrió que había crecido un pie en altura, y en otro giro, en 1679, fue acusado de conspiración en un complot papista. Finalmente fue liberado de prisión en 1682, a la edad de 63 años, muriendo poco después. Número 19. Eran aplaudidos por los desfavorecidos. El bufón también era percibido como favorecedor del pueblo. Se le veía como el hombre común que luchaba contra la opresión de los poderosos. Al engañar sabiamente, el bufón a menudo ganaba el favor del pueblo porque era capaz de hacer frente a la autoridad e incluso burlarse de ella. Sin embargo, el bufón no era un rebelde ni un revolucionario. Su postura distante le permitía tomar el lado de la víctima para frenar los excesos del sistema, sin intentar nunca derrocarlo. Su propósito no era reemplazar un sistema con otro. Número 20. En Rusia, los bufones tenían un rol moral. En Rusia, los bufones tenían la función de exponer los errores y los comportamientos viciosos de los humanos, mientras entretenían a su audiencia con actuaciones alegóricas, como si fueran fábulas. En ocasiones eran equiparados a figuras santas, y sorprendentemente, sus palabras solían tener un impacto mayor que los sermones convencionales. Entre los bufones se encontraban individuos cultos e inteligentes, tanto nobles como aristócratas, y el rey podía entablar conversaciones filosóficas, políticas o teológicas con ellos. Número 21. A veces cumplían funciones inesperadas. Los bufones proporcionaban entretenimiento principalmente, mientras que los enanos ofrecían diversión y desempeñaban roles de acompañamiento. Aunque pueda sonar extraño, también ayudaban a que los reyes parecieran literal y simbólicamente más altos. Algunos enanos han dejado una marca en la historia, como Richard Burke, reclutado por la duquesa de Orleans durante la Revolución Francesa para actuar como espía y recabar información. Con una estatura de tan solo 58 centímetros y una gran memoria, desempeñó un papel importante como agente doble. Número 22. Eran particularmente demandados durante las comidas. Durante la hora de los banquetes era cuando el bufón desataba su ingenio para entretener a los comensales. En aquel tiempo la relación entre la comida y la diversión se consideraba muy importante. Luis Vives, humanista valenciano y amigo de Erasmo y Tomás Moro, explicaba en su obra, Tratado del Alma, por qué las risas eran tan frecuentes e incluso recomendadas como medicina durante la comida. Por la alegría y el placer, el corazón se expande, lo que hace que el rostro se ensanche, especialmente en la región cercana a la boca, conocida como laringe, de donde proviene la risa. Además, internamente, la risa se origina en el diafragma, que es el principal asiento de la hilaridad, como se observa en el cosquilleo de los sobacos. La risa es un signo de alegría y felicidad, y estos estados limpian la sangre con su calor, fortalecen la salud y promueven un color resplandeciente y agradable. Como dijo el rey sabio, un corazón alegre es una buena medicina, pero un espíritu abatido seca los huesos, afirma la obra. Número 23. Y no tenían que preocuparse por la comida. En general, los bufones no debían preocuparse ni por el hospedaje, ni la vivienda, ni por la comida ni bebida. Todos sus gastos estaban usualmente cubiertos por su amo. Nunca vi un bufón que no empinara el codo de buena gana, afirma el escritor francés François Rabelais, en el diálogo de uno de sus personajes, llamado Panurgo. Número 24. El rechazo católico a los bufones se ve en su arte. La marginación de los bufones se reflejaba en la arquitectura gótica y románica, donde los escultores y artesanos tenían considerable libertad para elegir iconografías. Muchos de ellos colocaban la figura del bufón en lugares apartados, como los claustros o los puestos utilizados por los miembros del coro, en un mundo subterráneo de monstruos y demonios. Los híbridos de bufón y monstruo eran otra característica del arte, donde las deformidades físicas reflejaban de alguna manera las perversiones morales percibidas por los artistas medievales. Número 25. Eventualmente los fueron aceptando.
Sin embargo, a partir del siglo XIII, los escritores cristianos suavizaron un poco su postura y comenzaron a reconocer que los bufones desempeñaban algunas funciones morales útiles. Thomas Shapcam, un subdiácono inglés, distinguía dos tipos de bufones. Criticaba a los bufones que movían sus cuerpos con gestos y bailes torpes, pero elogiaba a aquellos que cantaban sobre las hazañas heroicas de nobles caballeros cristianos y su transmisión de valores cristianos a través de canciones. Más tarde, en el siglo XIII, Santo Tomás rehabilitaría aún más la imagen del bufón, argumentando que la diversión era una parte esencial de la vida humana y podía ser facilitada por sus servicios, pero solo con moderación y en el momento y lugar correctos. Decía, además, que los bufones deberían ser compensados adecuadamente por sus esfuerzos. Número 26. Uno de los últimos bufones profesionales nació en el siglo XVII. Uno de los últimos bufones profesionales fue Samuel Johnson, también conocido como Magotti, debido a su rostro marcado por la viruela. Nacido en 1691, bailaba, contaba chistes, actuaba y jugueteaba en la mayoría de las casas adineradas de Inglaterra. Magotti creía que era un excelente cantante, pero generalmente actuaba de espaldas al público, ya que hacía expresiones tan extrañas al cantar que la gente se reía, o al menos él creía que esa era la causa de sus risas. Número 27. Su tumba se puede visitar en la actualidad. Magotti murió cuando tenía 82 años y fue enterrado en un bosque. Hoy en día los bosques son propiedad del National Trust, que ha erigido tableros en los que se puede leer la inscripción original de 1773 en su tumba, elogiando los muchos talentos del bufón, además de una inscripción escrita en 1851, en rimas que comienza así. Si la casualidad te ha traído aquí, o si tus ojos curiosos quieren ver el lugar donde yace este pobre bufón, un bufón descuidado, incluso en su muerte, pronunciando sus bromas más allá de su último aliento. El poema contiene una severa advertencia victoriana para aquellos que pasan sus vidas actuando como tontos. Los días del bufón de la corte también llegan a su fin. Número 28. El teatro les dio estabilidad. El renacimiento del teatro dio a los bufones la opción de una carrera más estable en el escenario en lugar de la casa real, donde su seguridad a menudo dependía de los caprichos de su amo. Magotti representó esta etapa de transición, teniendo un pie en ambos lados. Trabajó para el duque de Montage, pero también tuvo una exitosa carrera teatral con la ayuda de su patrocinador, quien financió la escritura de su obra, Hurlo Trumbo. Se dice que la obra fue terrible, incluso un crítico dijo: rara vez ha surgido una producción más curiosa o más insensata de la pluma humana. Sin embargo, alcanzó una considerable popularidad, siendo representada en el teatro Haymarket más de 30 veces. Número 29. El fin de la tradición. Después de la restauración de la monarquía Stuart en Inglaterra, Escocia e Irlanda en la segunda mitad del siglo XVII, el rey Carlos II no restableció la tradición del bufón de la corte, pero sí patrocinó en gran medida el teatro y los entretenimientos, especialmente favoreciendo el trabajo del dramaturgo Thomas Killigrew. Aunque Killigrew no era oficialmente un bufón, el cronista Samuel Pepys, en su famoso diario, llama a Killigrew el bufón y payaso del rey, con el poder de burlarse y vilipendiar incluso a los más prominentes sin penalización. En el siglo XVIII los bufones habían desaparecido de Europa, excepto en Rusia, España y Alemania. En Francia e Italia, grupos itinerantes de bufones representaban obras con personajes estilizados, en una forma de teatro llamada comedia del arte. Una versión de esto pasó a la tradición popular británica en forma de un espectáculo de marionetas, llamado Punch and Judy. En Francia, la tradición del bufón de la corte terminó con la abolición de la monarquía en la Revolución Francesa. Número 30. Los bufones tuvieron un rol importante en la literatura. En la literatura, el bufón es símbolo del sentido común y de la honestidad, especialmente en El Rey Lear, obra de William Shakespeare, donde el bufón de la corte es un personaje utilizado para ofrecer perspicacia y consejo por parte del monarca. Aprovechaba su licencia para burlarse y hablar libremente, ofrecer observaciones sinceras y resaltar la locura de su monarca. Esto presenta una ironía chocante, ya que un hombre de mayor estatus podría ofrecer el mismo consejo y encontrarse detenido en las mazmorras o incluso ejecutado. Solo como el miembro más humilde de la corte puede el bufón ser el consejero más útil del monarca. Número 31. Shakespeare usaba esta figura muchas veces.
El bufón es un tipo de personaje recurrente en las obras de William Shakespeare. Los bufones shakespearianos suelen ser campesinos o plebeyos astutos, que utilizan su ingenio para superar a personas de mayor estatus social. En este sentido, son muy similares a los verdaderos bufones de la época, pero sus características están enormemente exageradas para efectos teatrales. Los groundlings, espectadores de teatro que eran demasiado pobres para pagar asientos y se quedaban de pie en el suelo, en la parte delantera junto al escenario, que frecuentaban el Teatro Globe, eran más propensos a sentirse atraídos por estos bufones shakespearianos. Sin embargo, también eran favorecidos por la nobleza, especialmente la reina Isabel I era una gran admiradora del popular actor que interpretaba a los bufones, Richard Tarleton. Con el tiempo fue el bufón el personaje medieval quien rió de último, ya que estos artistas multifacéticos mutaron eventualmente, desarrollando la industria cultural y convirtiéndose en estrellas adineradas de la sociedad, mientras que el sistema de monarquía se desmoronaba lentamente. Estos entretenedores jocosos eventualmente se convertirían en las estrellas de cine y los comediantes de la sociedad actual. Así, el entretenimiento es también uno de los pilares de la humanidad. Aunque ahora vemos hacia el pasado y encontramos apenas unos personajes graciosos con llamativos disfraces, en realidad, los bufones no fueron más que los antecedentes de las grandes estrellas que hoy admiramos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan los 31 datos de la escalofriante vida de los bufones en la Edad Media. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.